Bueno, un saludo de bienvenida para todos y todas los que nos están en este momento viendo. Estamos aquí en la Remigio Antonio Cañarte, emisora cultural 97.7 FM Estéreo, Secretaría de Cultura. Hoy iniciamos el programa de cortocircuito, Escenarios para el Arte, del 2023, el primero del año, y por supuesto en la sala Carlos Dreus Castro del Teatro Santiago Londoño. Sin antes decirle muchas gracias al gobierno de la ciudad, al doctor Carlos Alberto Maya, al secretario de Cultura Víctor Suárez y a los que nos están grabando. Gracias al equipo de comunicación que siempre nos acompañan mes a mes en este trabajo tan importante como es la circulación de las artes visuales. Bueno, es un honor para la sala Carlos Dreus tener artistas, colectivos y todo lo demás que tiene que ver con esta área, y es un honor para esta ocasión tener a un amigo de la sala, a una persona que nos ha acompañado no simplemente dentro de la sala, sino hacia afuera de la sala, con actividades, haciendo gestión y cultura en la ciudad de Pereira. Estoy hablando de Camilo Barrenechea. Es un artista joven, emergente de la ciudad, que viene trabajando ya hace más de 15 años en el arte y nos ha dado de todas maneras muchos premios, muchas cosas importantes para la ciudad, y es un honor, Camilo, tenerlo en la sala. Muy buenas tardes. Muchas gracias, James. Buenas tardes. Bueno, Camilo, entrando en materia, estamos en este momento a puertas de inaugurar Archivo Distópico, un trabajo que vienes haciendo desde el año pasado, quizá desde hace mucho antes, porque eres un hombre muy inquieto en esta vaina del arte contemporáneo y sobre todo sobre el arte social. ¿Qué podemos hablar sobre Archivo Distópico, que en este momento se va a inaugurar hoy a las 7:30 en la sala Carlos Dreus Castro? Bueno, sí, Archivo Distópico es una obra que inicié más o menos en el año 2016 a partir de una residencia artística que estuve haciendo aquí en la ciudad de Pereira, una residencia que estaba situada en la Florida. Digamos que en el ejercicio y desarrollo de esa residencia artística, uno de los resultados iniciales fue una primera prueba de la instalación que se está montando ahora. Archivo Distópico es una obra que está compuesta por aproximadamente unos 200, un poco más de 200 periódicos de crónica roja, que reuní el año pasado entre los meses de marzo y octubre. Lo que hice con esos periódicos, pues digamos, diariamente era perforarlos para sacarle una serie de cortes que simulan confetis, los confetis comúnmente utilizados en las fiestas de cumpleaños. Digamos que mi interés de trabajar e intervenir esos periódicos es generar una suerte como de paradoja que le pregunte al espectador sobre unas posibles asociaciones o relaciones o reflexiones en torno a ideas como la vida, la muerte, la realidad social, la celebración y las tensiones que hay allí y que nos ayudan a construir, digamos, el presente, ¿cierto? Es más o menos eso en términos generales como la intención de la obra. Sí. Cuando yo viví en Bogotá, estudiaba en la escuela La Guardilla, tuve la oportunidad de ver al maestro Luis Caballero dibujar en la Galería Garcés Velázquez un mural con sus muchachos que trajo de Francia, muy lindo entre otras, con sus almohadas y todo lo demás. Él comenzó a dar unas charlas en la Garcés Velázquez y íbamos a visitarlo, y él dijo que le preguntaban que por qué en los dibujos había mucha sanguina, mucho rojo, que si eso era el amor, la pasión, y dijo pues que sí, pero que él, cuando estuvo en Cali,
tuve la oportunidad de ver El Caleño, periódico que era más o menos el que hubo, guardando las proporciones, y era el que registraba las muertes de la noche inmediatamente anterior y muertes violentas. No quiero entrar como en detalle, pero más o menos lo que vive Colombia hoy, que es la violencia a través de toda la intolerancia y lo que hemos vivido. Somos hijos de la guerra y somos hijos de la persecución, tanto política como de otras índoles. Todo esto lo digo es para preguntarte, ¿hay algunas referencias o referentes de la obra Archivo Distópico, de retomar este periódico que circula, me decías ahora en Sala, en 12 ciudades, o simplemente fue saliendo a partir de tu propia experiencia en la residencia? Pues digamos, cuando inicié la residencia yo ya tenía, a mí siempre me ha interesado trabajar con materiales que hablen de ciudad, ¿cierto? Y que tengan un compromiso con la realidad, ¿cierto? Yo ya cuando llegué a la residencia ya tenía la inquietud de cómo tratar de trabajar alrededor de ese periódico, ¿no? Porque me parece que las cargas que tiene de violencia y de intolerancia pues son un tema que nos compete. Yo decido, es decir, en las residencias uno genera unos ejercicios y muchas veces esos ejercicios se quedan en resultados de residencia. Entonces el año pasado, como mirando el portafolio, decidí fue desplegar esa idea, una de esas ideas, esa idea de trabajar con el periódico, darle cuerpo a la obra. En la residencia la trabajé solamente durante una semana. El año pasado decidí trabajarla, yo pretendía trabajarla durante todo el año, pero pues decidí parar en un momento, ¿cierto? Empecé en marzo y terminé en octubre, deliberadamente. Simplemente cuando decidí parar, pues paré. Digamos que el interés allí, lo que se me hace interesante de esta obra es como un periódico que está cargado de violencia, que está cargado de una realidad social, en un solo gesto que yo hago o en una sola acción, se transforma en otro material, en otro objeto. Es decir, el confeti y el periódico son lo mismo, pero cada uno tiene implicaciones diferentes. El periódico implica muerte y violencia y el confeti implica celebración y vida. Entonces, digamos, esos dos objetos juntos en sala, al verlos, lo que yo espero es que el espectador se genere unas preguntas alrededor de eso, o tal vez se generen unas interpretaciones alrededor de la forma como estamos construyendo nuestro presente. Es eso. Camilo, cuando tú compras el periódico, el Cubo, tú te sientas, lo lees o simplemente lo recoges como un soporte de un espíritu o de una dejación o de una acción con tu buril rompiéndolo, y cuando tú rompes, eso es un gesto estético de alguna manera. Ese gesto estético simplemente tiene que ver es con el resultado del confeti, o también tiene sobre el periódico, que es la muerte, como un diálogo entre afectación a la muerte por medio de una acción estética. No sé si de pronto la pregunta cabe ahí. Digamos que la intención allí está en el gesto, en el procedimiento que yo hago a través del tiempo, ¿cierto? Pero el hecho de extraer esos confetis sí tiene un poco de quitarle pesadez al periódico, de quitarle la posibilidad de leerlo con claridad, es alivianarlo un poco, ¿cierto? Obviamente la intención clara era sacar el confeti, pero sí tiene mucho de eso, un poco trabajar la fisis, ¿no? Afectar la fisis misma del periódico, porque cuando lo termina de perforar, digamos, el periódico adquiere otra posibilidad de lectura, no solamente por el confeti, sino por la forma como se está terminando, cómo se está viendo al final. Tú comprabas el periódico,
¿Lo leías, lo mirabas o simplemente lo perforabas? Pues yo- ¿O lo llegaste a ver perforado por dentro? ¿Te llegaste a ver alguna noticia de, bueno, uno sabe a qué horas uno se encuentra con un amigo, con una persona conocida, con una llegada y dice, "Uy, murió tal persona o hace, pues no sé, como que a veces uno va haciendo estética, haciendo arte, haciendo una acción, uno comienza a descubrir cosas de uno mismo, del entorno y de la vida que uno de alguna manera ha negado, porque uno muchas veces como artista a veces también como que quiere huir de una realidad. Entonces mi pregunta es esa, cuando tú compras el periódico, es un periódico muy fuerte, yo en mi vida he cogido un periódico de esos, solamente cuando hicimos cápsulas del tiempo, que me regañó Carlos Vicente Sánchez, Cavisa me regaló, que me regañó, no, Cavisa, salí en el Q y entonces lo compré y leí mi partecita, el resto era imposible leerlo, hacía un periódico además de un diseño para un sector que de alguna manera tiene un feeling que, mejor dicho, convive y goza del dolor. Sí, era inevitable no tener que leerlo, ¿cierto? Por lo menos la primera plana. Y digamos que mucho de la obra habla del titular, ¿cierto? Como el titular, como este periódico nos está enviando a través del tiempo un mensaje que ha calado casi que en la identidad de los colombianos, ¿cierto? Porque hay una suerte de ironía allí con la que se refieren a unos hechos. Y ese mensaje, digamos, se ha vuelto una suerte como de lenguaje popular que ya está incrustado en las personas de la sociedad colombiana, ¿cierto? Y obviamente yo hice varias exploraciones, abrí el periódico, ¿cierto? Lo veía, cómo quedaba. Es inevitable en el medio del proceso no tener que enfrentarse a eso, no leerlo, es inevitable lo de las personas conocidas, ¿no? ¿Cierto? Como había que enfrentarse, de hecho, a la violencia a diario. Yo he visto que el periódico El Cubo lo venden personas que son muy afinadas, ¿no? Para gritar el Cubo y eso gritan, impresionante. Sí. Sí. ¿Usted se lo compraba específicamente a alguna persona, o se encariñó de alguien? Bueno, pues el amor nace en cualquier momento. O se lo llevaban a la casa o lo recogías, porque a mí me parece importante, antes de ir con los que nos están viendo, quiero que vayamos a la sala un momentico para seguir con la entrevista y miremos unas cosas para preguntarte algo que me pareció muy interesante en la sala segunda de la Carlos Dreus Castro. ¿Tú le comprabas el periódico a una persona en especial o llegabas a Pereira porque tú vives fuera de la ciudad, pues como en lo rural, perdón, o simplemente era una cosa aleatoria? Aleatoria, digamos que yo lo que hacía era pues bajar de la finca por lo general en bicicleta, nunca pagué una afiliación o para que me llevaran el periódico a un lugar, sino que prefería más bien estar en contacto sobre todo con los vendedores de los puestos en la calle, ¿cierto? Pues porque ellos, digamos, tienen otra perspectiva del periódico, ¿cierto? Y por lo general entablaba conversaciones con ellos, ¿no? Y fueron diferentes. A través del tiempo traté como de estar en diferentes lugares. Otras veces, cuando tal vez yo no estaba en la ciudad o tenía que hacer algo, le pedía a alguna persona que lo comprara y me guardara el periódico. Pero sí era una cosa como de estar yendo todos los días a mirar a quién comprárselo, qué me podían decir, ¿cierto? Y que es una cosa como también, digamos, el periódico hace una suerte de cartografía de la urbe, pero de lo macabro, ¿no? Entonces me interesaba como mucho escuchar las personas que venden ese periódico, porque hay unas opiniones muy interesantes, digamos, unos comentarios que parecen muy folclóricos pero que realmente hay unas cosas de la realidad social ahí muy impactantes. Bueno, él es Camilo Barreneche, que está con Archivo Distópico en la sala Carlos Dreus Castro. Invitamos a los que nos están viendo
a que miremos un momento unas imágenes de apoyo para que vean la exposición y hagan una relación con lo que estamos hablando y lo que cada uno puede sacar como reflexión. No sabía que el periódico El Q tiene que ver más con el colombiano y que lo dirige una señorita acá que nos dio el nombre, no me acuerdo en ese momento. Qué bueno que el colombiano, que algunas personas que están liderando el periódico El Q se acerquen a la Sala Carlos Drews Castro y vean por primera vez un periódico que data de toda la historia de la violencia en la ciudad, todas las cosas que pasan, lo macabro, lo sensible, las pérdidas humanas, y que van a ver otro periódico, otro metalenguaje, otra especie de periódico de una manera estética, sensible. Yo diría que todo objeto, por muy violento que sea, cuando pasa a un museo, bien sea a pared o a un módulo, comienza a tener un lenguaje distinto, o por lo menos en el caso tuyo, si es la muerte, pues ver la muerte no como la enemiga, sino como la amiga constante de nuestra propia vida. Entonces vamos a mirar y volvemos de nuevo a la entrevista. Bueno, como ya ustedes alcanzaron a ver unas imágenes del periódico, cómo está instalado, me parece importante, Camilo, que le expliquemos a los que están conectados hoy y saludamos a los que están en Colombia, en la región cafetera, en el occidente, en el sur, en el exterior, y que siempre nos siguen con toda la actividad cultural que está realizando la Secretaría de Cultura y sobre todo este gobierno que le ha apostado a la cultura. Camilo, hablemos un poco, ¿por qué el periódico no se pega contra la pared y queda levitando y siente uno cuando pasa por él, como tú lo decías ahorita, lo alivianas cuando lo perforas? Tiene un sentido que no lo pegues a la pared y que lo pongas como a levitar, como unos 3 centímetros distante de la pared. Sí, por supuesto. Es exactamente eso, ¿no? Digamos, generar un movimiento leve, digamos, que haya una sensación de levedad, como que el periódico esté un poco desprovisto de la carga violenta y que tiene, ¿no? ¿Cierto? La intención es un poco que cuando el espectador pase junto al periódico pueda un poco moverse, además para que se pueda evidenciar que está el periódico en su totalidad, ¿cierto? Que no estoy trabajando sobre las primeras planas, sino que están todas las hojas del periódico. Me parece clave allí eso de la levedad. Las cargas que tiene el periódico este periódico que hubo, digamos, es un término que tal vez está mal utilizado, pero es pesado visualmente, ¿cierto? Siempre hay cuerpos, siempre hay sangre, siempre hay un titular que te está enviando un mensaje directo. Entonces, al perforarlo y extraerle esos círculos, el periódico, pues, lo que hace, o lo que yo pretendo, es que el espectador pueda hacer una relectura, una nueva lectura de ese archivo que es un archivo que genera memoria, indudablemente, ya es pasado.
Y pues por eso es distópico, porque digamos habla un poco de un futuro que es incierto, de un futuro que que no es posible construir, ¿cierto? Wissubon hablaba sobre módulos, supermódulos. Un periódico es un módulo, varios periódicos son un supermódulo. Y hay momentos en que hay un supermódulo que tiene como unos agujeros, como unos espacios negros, que es como la anomalía. Entonces uno viene aquí viendo y de un momento a otro, ¡pum!, llega un cuadro que equivale a un periódico. ¿Eso lo haces porque quieres hacer una anomalía? ¿O qué pasa ahí? ¿Por qué no se ve el periódico ahí? ¿O porque hay como unas muelas que no...? Claro, sí, digamos que eso corresponde a los días, esos espacios en los que no están los periódicos, corresponde a los días en los que la máquina y la imprenta, digamos, de acá, de Pereira, pues dejaba de funcionar, porque es una imprenta muy vieja, es una máquina de impresión muy vieja, entonces pues simplemente dejaba de funcionar y el periódico pues no salía físico, entonces pues yo no podía comprarlo, solamente salía digital. Entonces digamos que esas ausencias allí corresponden a los días en los que no circuló el periódico en físico. Es por esa razón. Y esa urna que tienes a la entrada a la izquierda, que yo creo que ustedes la vieron, que contiene los confites, esa urna, ¿qué significa como contenedor de confites? Así es. ¿Simplemente para decir esto fue lo que me sobró o tiene un lenguaje ahí, un significado? Claramente es para evidenciar, digamos, es una urna transparente que contiene el confite, ¿cierto? Confeti. Sí, confeti. Confeti, sí, perdón. Lo contiene. La transparencia es para evidenciar que el resultado de todo ese tiempo de intervención. Sí. Pero digamos que, pues para mí, esta obra es la primera vez que la monto y entonces también es nuevo, digamos, ver cómo funciona junta y cómo funciona todo ese confeti junto, ¿cierto? Una vez estaba en la caja, pues ya he tenido, digamos, otras sensaciones y otras ideas, como no es, digamos, la caja no está completamente llena, entonces tiene unas ondulaciones y esas ondulaciones a mí me hablan un poco de territorio, un poco cómo este territorio, digamos, está permeado por la fiesta, por la celebración, pero también por la muerte, por la violencia. Y digamos que esas tensiones que hay allí entre celebración, violencia, vida, muerte, alegría, dolor, es lo que yo creo que le posibilita al espectador generarse como unas otras rutas de sentido o otras interpretaciones, digamos, de la realidad. Cuando uno baja a la sala Carlos Dreus Castro, los 3 escalones y sigue a la segunda sala, a mano izquierda hay un LED, un aviso LED en rojo. Dice, sufriendo a carcajadas. ¿Por qué sufriendo a carcajadas? ¿Por qué un LED? ¿Y por qué rojo? Pero además, ¿por qué los periódicos, un grupo de periódicos están amarrados muy lindos con un moño? Y está encima como de una urna, no sé, de alguna manera es como una metáfora de la muerte, ¿no? Como un ataúd, como una cosa, pues eso lo veo yo, pues claro, pero quisiera que tú nos dieras aquí cómo lo interpretas tú o por qué lo haces así, y qué bueno que nos ampliaras un poco esa vaina de sufriendo a carcajadas. Sí. A ver, esa es una frase que le escuché a un amigo tomando café mientras hablábamos de arte, que me parece muy potente. Pero, digamos, el énfasis de un poco de la instalación habla del titular del cubo, ¿cierto? Y el titular tiene una suerte de ironía que a mí me parece que yo debía tratar, ¿cierto? Que en la exposición, cuando le escuché a ese amigo mío esa frase, me pareció que contenía la ironía necesaria para hablar del titular, pero digamos con una suerte de poética. El interés de que ese letrero LED sea LED es porque habla de ciudad, habla de noche, habla de fiesta. Y
pues hay una cosa allí como de devolver ese mensaje irónico que nos envía el periódico, a través de ese letrero, es devolver un poco como el mensaje, como trabajar en los mismos términos que utilizan el periódico para referirse a los hechos diarios, ¿cierto? Entonces, por eso sufriendo, y además, digamos, es una cosa como un poco como te decía ahora, el titular tiene una suerte de ironía que se ha incrustado en las personas, incluso para referirse en su vida diaria. Fue por plata y le dieron plomo, mal de muchos, consuelo de tontos. Entonces, digamos, esa suerte de ironía, pues yo sentí que debía estar allí, porque es el mismo lenguaje. Es como trabajar en el mismo lenguaje, devolverles el mensaje que nos envían a diario, pero en ese mismo tono. Bueno, perdóname, sí. En cuanto al grupo de periódicos que están envueltos con un moño, esa es una segunda copia de los periódicos que están montados. Es decir, yo cuando compraba los periódicos compré 2 copias, una para intervenir y otra para guardar. Es decir, que los que están allí es una segunda copia. Son los mismos periódicos que están en pared, pero están allí. Y eso habla un poco claramente de la violencia, de la acumulación de muertos y de cómo nosotros, digamos, vivimos inmersos en eso y un poco tranquilos, inmersos en medio de esa violencia, ¿no? Bueno, este es un país que se da el lujo de vivir a carcajadas. Dicen que somos el primer país más alegre del mundo, porque no sé qué, con 6.402 muertos y todo lo demás, y lo que usted quiera. Y bueno, de todas maneras, muchas gracias, Camilo, por estar con nosotros. Invitamos a todos y todas a que visiten la sala Carlos Dredos Castro de Santiago Londoño, de la Secretaría de Cultura, a partir de este viernes 7:30 y durante todo el mes de marzo y parte de abril, de martes a sábado. Los de martes a sábado es de 8 a 12 y de 3 a 5. Completamente gratuito, y esperamos que nos acompañen con su presencia, porque eso es lo que le da vida y alma al arte y a la cultura. Muchas gracias, Camilo, por estar con nosotros, por estar de nuevo en la sala, y esperemos pues que esta obra llegue muy lejos y que la gente tenga la posibilidad de apreciarla. Muchas gracias a ti, James, por abrirme las puertas, por estar pendiente de los procesos de los artistas de la ciudad, a la Secretaría por, digamos, incentivar estos espacios. Es muy importante que los artistas podamos tener un espacio donde, digamos, culminar esos procesos que muchas veces se quedan en la oscuridad, ¿no? Por falta de exhibirlos. Digamos que lo que le da sentido al arte, o digamos lo que finaliza una obra de arte, es que pueda ser exhibido. Entonces, para mí ha sido muy importante poder exponer en esta sala. Eso me ha ayudado muchísimo en el proceso creativo y en la formación, pues, como de la carrera. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos, y no se olviden, Cortocircuito hoy le hacen homenaje a Martín Abad, un artista muy importante del arte conceptual y sobre todo de alentar a la juventud a seguir por la senda del arte con un afecto hacia el medio ambiente. Muchas gracias a todos y a todos por estar con nosotros de nuevo en Cortocircuito, Escenarios para el Arte, desde la Secretaría de Cultura. Gobierno de la ciudad, Pereira.